Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana dicho programa. Y deseo comentarles que tenemos la grata presencia en esta mañana del doctor Jeremías Zúñiga Mesano, quien es catedrático, investigador y analista político, y lo hemos invitado porque hay muchos temas que abordar, sobre todo los relacionados con la contienda electoral que acaba de concluir prácticamente el domingo pasado. Doctor, bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, ingeniero, por la invitación a Grupo FM, por darnos la oportunidad de estar aquí en Líderes de Opinión. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes saben que este domingo culminó una parte del proceso electoral, realmente con resultados muy interesantes que merecen análisis, que merecen reflexión, que merecen, pues, saber exactamente quiénes ganaron, quiénes perdieron, por qué ganaron otros, y de alguna forma tener un panorama más completo de la situación política que acabamos de vivir en el estado de Veracruz. Y esto es importante no porque nos dediquemos a la política, sino porque todos debemos de estar interesados en ella, ya que a través de la política es como se sabe qué proyectos va a haber, qué programas van a tener, qué retos tienen que vencer quienes resultaron electos, qué banderas van a defender, qué lacras y qué problemas van a tratar de corregir y de combatir. Por eso iniciamos esta plática haciéndole la pregunta o las preguntas que consideramos relevantes al doctor Jeremías Zúñiga. En primer lugar, doctor, ¿por qué perdió el PRI? Si era el que durante 87 años había mantenido una hegemonía prácticamente en la mayor parte del estado de Veracruz y desde luego me refiero a las presidencias municipales, pero en lo que respecta a la gubernatura nunca antes había perdido. ¿Por qué perdió esta vez? Como bien señala, pierde porque el poder desgasta y más el poder mal ejercido. La administración pública que ha tenido el PRI en los últimos años han sido catastróficas. Prácticamente los dos sexenios últimos de Fidel Herrera y de Javier Duarte han dejado al estado de Veracruz en una situación muy compleja, en una crisis de seguridad, en una crisis económica, en una crisis de angustia y desánimo social en la población. Es notorio, a pesar que den las cantidades de cifras que quieran manejar, es notorio el sentir y el vivir del ciudadano cotidiano en materia de inseguridad, en materia económica, en materia de percepción de lo que se vive y se siente en el estado de Veracruz. Y esto ha llevado a que la gente diga es necesario un cambio. Además, algo que es importante decir, que es sano que haya cambios, porque el poder, como bien lo señalaba, desgasta y tanta hegemonía del mismo partido creó estados de confort, estados de corrupción y prácticamente solo se hablaba ya de la corrupción de los gobiernos del estado de Veracruz y eso además contamina también a los municipios. Ya no hablábamos solo de los recursos que no tenía el estado porque se los habían gastado en otras cosas, sino además la afectación a los municipios porque los municipios no les llegaban las partidas federales que tenían que pasar a través del gobierno del estado. En el caso de los recursos federales que bajaban a través de la Secretaría de Seguridad Pública o en el caso de las partidas federales que Finanzas tenía que depositarle a los municipios, prácticamente no llegaban o llegaban mermadas y esto se ve reflejado en la calidad de vida de los ciudadanos. Solo hay que preguntar
cuáles son las grandes obras o los grandes impactos sociales que ha tenido esta administración del gobernador actual en bien de la ciudadanía. Prácticamente es muy limitado. O cuáles han sido los programas de desarrollo económico para los jóvenes universitarios en esta última década, cuando vemos que lo único que han hecho es dar concesiones de transporte público. Y entonces vemos, no porque sea de meritorio, vemos que el perfil que están generando o las fuentes de empleo que solo genera o contribuye el Estado son para choferes de transporte público. Entonces, los jóvenes universitarios egresan de las facultades y buscan una oportunidad económica y no hay oportunidades económicas bien remuneradas. No porque el Estado tenga que crear los empleos, el Estado debe generar condiciones para las inversiones. ¿Y qué empresario quiere venir a invertir al Estado de Veracruz cuando no hay garantías jurídicas, ni garantías de seguridad, ni hay garantías económicas como el pago de los proveedores? Y muchas empresas que han hecho cerrar, otras reducir el personal, y las grandes mentes veracruzanas o emigran o tienen que dedicarse a otra actividad económica para subsistir, y solo hay que revisar las cifras que no dan a conocer con bombo y platillo, que es el crecimiento del empleo informal, de las actividades informales, o el empleo que es percibible, de cómo muchas personas han tenido que utilizar o acercarse al transporte público prácticamente para poder subsistir en esta situación. Entonces el PRI pierde porque un grupo político se apoderó del partido, se apoderó de la administración y excluyó a personas muy valiosas dentro del PRI, que son políticos profesionales, pero por no ser parte del grupo político en el poder de los últimos 2 sexenios fueron relegados, inclusive otros tuvieron que irse del Estado para seguir ejerciendo su actividad de servicio público en entes federales o en otros estados, porque aquí no había cabida para la gente que no pensara igual a quienes estaban gobernando. Esto llevó a que haya un desgaste de parte del gobierno y desde luego había una asociación del PRI hacia el gobierno. Se combinan otros factores. El tema del presidente Enrique Peña Nieto tiene las evaluaciones más bajas en la historia de un presidente. Y si bien un presidente no debe gobernar en base a la popularidad, pero sí refleja el estado de ánimo de la misma sociedad. Tan es así que el presidente dijo, es que la sociedad está enojada. ¿Cómo no va a estar enojada si en lo que va de este sexenio ya llevamos más de 60,000 muertos, que son casi la misma cifra que con el presidente Calderón se dieron en 6 años? Es decir, el problema de seguridad no se ha resuelto, se ha dejado de hablar en medios, ya no es el tema primordial de la administración pública. Todo esto, más la crisis económica mundial que se vive, más las reformas que no han dado los frutos en materia económica familiar, es decir, que el ciudadano sienta que ha impactado positivamente a la economía familiar. Por el contrario, ¿cuántos desempleados hay hoy por la reforma energética? Que en el largo plazo va a ser positiva, pero en el corto plazo, si se cierran fuentes de empleo porque bajó un factor externo, bajó el precio del petróleo, genera desempleo y estas personas, estas familias tienen que subsistir. Entonces no hay un programa emergente y toda esta combinación de factores provocó que el PRI perdiera la gubernatura. Además, pues están también en los estudios catalogado al gobernador de Veracruz como una de las peores administraciones en la historia, no solo de Veracruz, sino de México. Y esta percepción se reproduce en redes sociales, en medios de comunicación, en analistas, y eso incide considerablemente en la elección. Pero factores claves era el económico, el de seguridad y el factor de grupos políticos. Dentro del PRI se metieron el pie y creo y estoy convencido que el peor activo de esta campaña de Héctor Yunes
pues fue propiamente como él lo señaló, era el propio gobernador, era el que lo jalaba hacia abajo más que darle el impulso, y es entendible porque no formaba parte de su grupo político, era sabido que ellos querían que otra persona fuera el candidato y no Héctor Yunes, y desde luego no se vio reflejado el apoyo de las instituciones como habitualmente se hace en cualquier proceso electoral. Por ello, pues desde luego la lectura del escenario político daba con claridad que iban a perder la elección. Pero no lo quisieron aceptar, no cambiaron a tiempo, no escucharon las voces de alerta que muchos de los miembros, inclusive del PRI, lanzaron con oportunidad. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, está muy interesante la plática, no se vaya, quédese con nosotros, seguimos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mesano, catedrático, investigador y analista político. Y estábamos comentando hace un momento por qué perdió el PRI. Él nos da una serie de razones. Yo creo que habría que agregarle otras. A lo mejor lo que has tú de alguna forma enlistado es lo más relevante, pero debe haber habido algunos otros factores. Hablas de la economía, del desempleo, de la inseguridad, pero yo creo que además, pues quienes están en el gobierno del Estado, de alguna forma se cerraron a escuchar los reclamos, los anhelos, las necesidades de la ciudadanía. Yo creo que eso también se cerraron los oídos, hubo muchas protestas a todos los niveles, maestros, estudiantes, la propia universidad, los pensionados, a la gente que se le debe dinero, a las empresas que están pues, en una situación crítica porque no les han pagado los servicios que le dieron o lo que le vendieron al gobierno del Estado, y todo esto viene pues sumando. Probablemente se confiaron mucho en los medios de comunicación afines que seguían pues de alguna manera minimizando las fallas y magnificando los aciertos que podía haber tenido la administración. Pero bueno, no contaban con las redes sociales, donde ahí se decía, bueno, como en botica, había de todo y además con una credibilidad mayor que la que muchos medios de comunicación tenían. Yo te preguntaría ahora, bueno, y ya sabemos más o menos por qué perdió el PRI, pero ¿por qué gana el PAN? ¿Por qué gana el PAN? Uno, el tema que es una combinación de lo que quiere la gente. La gente quiere un cambio primordial en materia de seguridad, quiere un cambio en materia económica y quiere que haya garantías de legalidad en el estado de Veracruz. ¿Quién ofrecía esto en sus propuestas? Miguel Ángel Yunes Linares. Miguel Ángel se ha caracterizado por tener una imagen de un político con palabra y con firmeza. Él transmitía la confianza. ¿Por qué no gana Morena? Porque nunca hubo por parte de Cuitláhuac una comunicación efectiva con la ciudadanía. Es más, su forma de hablar es muy diferente a la de los veracruzanos, quizás más emulando a Andrés Manuel López Obrador, y eso, aunque lo distinguía, generaba una falta de empatía con la sociedad veracruzana. Entonces, Acción Nacional logró, con la alianza de PRD, de entrada generar una percepción que podían por primera vez sacar al PRI del gobierno. Además, algo importante, desde que inicia la campaña, nosotros estuvimos haciendo mediciones, todas las encuestas durante la campaña llevó la ventaja la alianza PAN-PRD, en ningún momento perdió la ventaja, y aquí prácticamente, pues salvo que ellos se hayan creído, en el caso del PRI, sus propias encuestas hechas a modo, que es un error rodearse de aduladores, provocó que llevaran a la debacle al candidato del PRI, porque todos los estudios de opinión, incluso en los momentos de mayor ataque hacia Miguel Ángel Yunes, que había descendido, llegó a descender hasta 6 puntos en las encuestas, jamás perdió la ventaja. ¿Esto qué provocaba? Que a pesar de todos los señalamientos, la gente no creía, porque había un debate en redes sociales entre el ataque y la defensa. Es decir, la gente decía y veía la posibilidad de que por primera vez iban a sacar al PRI de alguna manera a la sociedad que quiere justicia.
y quizás pues, si nos acercamos hasta el tema de la venganza, porque la justicia ¿qué es? Que me den la razón. Y la gente, mucha gente votó por el PAN-PRD porque ven la oportunidad de sacar a este grupo político que está en el poder, que le ha hecho daño a Veracruz, y de alguna manera quien transmitió seguridad en su discurso, quien fue efectivo en la comunicación fue Miguel Ángel Yunes Linares. Eso provocó que se volviera para muchos veracruzanos la opción a través del voto útil para poder obtener la victoria. Además de ello, me tocó hacer un estudio de proyección estadística de crecimiento de acción nacional de elección a elección, y un dato interesante, el PRI crece de elección a elección para gobernador 188,000 votos, en tanto que Acción Nacional crece 377,000, con un dato de afectación para el PRI. El PRI estaba haciendo crecer artificialmente a sus partidos satélites como el Verde, AVE, y les transfería votos. Entonces el crecimiento del PRI cada vez era menor y el crecimiento de Acción Nacional era sólido, que sumado a lo del PRD, que más de la aportación en votos del PRD, que son alrededor de 188,000 votos, porque se fractura por el tema Morena, era la percepción que generó en la sociedad que podían sacar al PRI del gobierno, que la gente decía y ubica a Miguel Ángel Yunes Linares como una persona de palabra y firmeza, y decían, él sí puede cambiar las cosas en Veracruz. Pero ojo, en el caso de Miguel Ángel Yunes Linares tendrá que tomar acciones inmediatas para recomponer el tema de la seguridad y el tema de la economía, que se sientan en la ciudadanía, porque el próximo año tenemos elecciones y va a ser la primera evaluación. Prácticamente tiene 6-7 meses para hacer acciones muy estratégicas que hagan al menos sentir mayor seguridad en la ciudadanía, porque puede pasar lo que en su momento se presentó con Fox, que hubo cambio y no alternancia, o con el presidente Enrique Peña Nieto, que él hablaban, muchas personas votaron por el PRI en el 2012 porque decían, con él vamos a arreglar el tema de la inseguridad, y no, lo único que se hizo es omitir el tema en los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué gana Acción Nacional? ¿Por qué gana Miguel Ángel Yunes Linares? Porque representaba firmeza al momento de gobernar, representaba seriedad, tuvo el valor de enfrentar al sistema, de enfrentar al gobernador, y había embestidas de parte de la administración pública. Vimos a algunos servidores públicos atacando de manera directa lo que era a él como candidato, a su familia, y eso provocó que la gente se identificara con él y dijera, yo lo apoyo, porque no se dieron cuenta que lo volvieron una víctima del sistema. Y la gente, la naturaleza del ser humano es solidarizarse con los más débiles. Se solidarizan y dicen, vamos con alguien que desde este momento está enfrentando al sistema y que actúa congruentemente entre lo que dice y lo que está haciendo. Y solo había que ver los mítines que se veían llenos de gente, y esto provocó que se generara una sinergia positiva, y el tema del cierre de campaña, que fue prácticamente el voto útil, logró que incluso Morena perdiera fuerza, porque había una estrategia política de hacer crecer a Morena, que quienes la orquestaron pues afectaron primordialmente también al PRI, porque entonces se hizo una elección de 3, y esto provocó que no solo le quitara votos a la oposición, sino que le quitara votos al propio PRI. Y solo habría que preguntar quién financió la campaña negra de Cuitláhuac García al final de la elección, porque Morena no traía recursos y había una campaña negra en contra del propio Morena y en contra del propio PRI, del propio Cuitláhuac, muy fuerte, que pues, yo veo que pudo haber sido financiada inclusive del propio sistema para efectos de no afectar más al PRI. Ahí yo creo que hubo un error en el cálculo político que hicieron. Por un lado, volvieron mártir a una persona, la volvieron víctima, y la comunidad se solidarizó con él. Y por otro lado, el hecho de hacer crecer a Morena de una manera a lo mejor artificial,
pues simplemente hizo que perdieran votos el PRI cuando la intención era que perdiera votos el PAN. Cálculo mal hecho, posiblemente, que bueno, todo esto abona a obtener los resultados que al final se lograron, se consiguieron. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento, no se vaya, quédese con nosotros, seguiremos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano, catedrático, investigador y analista político. Estamos hablando de por qué ganó el PAN y nos estás dando una serie de explicaciones pues bastante claras, bastante bien documentadas, que yo creo que aunque son teorías, porque pues el fondo de la situación, eso es un misterio todavía, pero bueno, tienen un fundamento y tienen una lógica que creo que responde perfectamente la pregunta que te hemos hecho. Y viene la tercera pregunta: ¿a qué se debe el fenómeno Morena? Morena, un partido relativamente nuevo, pues obtiene una votación impresionante. ¿A qué se debe esto? Bueno, de entrada quiero decir que efectivamente normalmente el análisis político es cualitativo, factorial, pero nosotros nos atrevimos a hacer algo diferente. Convertimos el análisis factorial y cualitativo al análisis cuantitativo. Para explicarlo un poco mejor, nada más, es que el doctor Zúñiga hizo un pronóstico basado en una serie de variables, en una serie de consideraciones, un pronóstico muy acertado, inclusive lo publicó antes de que 10 las días elecciones antes de la elección se dieran, y entonces el grado de exactitud que obtuvo fue muy elevado. Primero, pues a lo mejor había quien dudaba de la certidumbre del estudio que había hecho, pero finalmente al cotejar los resultados con el pronóstico que hiciste, pues simplemente vimos que tuviste yo diría una aproximación a los resultados tal vez de un 98-99%, muy distinto al de las encuestas tradicionales que daban cifras muy dispares. Pero bueno, esto lo quise comentar para que ustedes supieran por qué él hablaba de los análisis que había hecho. Continúa, por favor. Sí, esto nada más comentarlo, porque en este estudio que hicimos, que no era encuesta, era un estudio, se veían 20 variables de incidencia electoral que daban con claridad que iba a ganar el PAN, perder el PRI y que Morena estaba inflado artificialmente. ¿Por quiénes? Principalmente por los jóvenes que participan mucho en redes sociales, pero poco votan. Ahí estaban los números, incluso en el padrón electoral, su participación iba a representar ya en voto efectivo alrededor del 25%, es decir, no daba para poder ganar exclusivamente con el tema de los jóvenes. Sin embargo, Morena, ¿por qué es un fenómeno mediático? Uno, Andrés Manuel López Obrador, que está en campaña prácticamente desde el 2000 a la fecha, que el discurso de Andrés Manuel atiende una necesidad social, atiende la necesidad de la pobreza, la necesidad del más desprotegido, la necesidad de la mayoría de los mexicanos. De acuerdo a los datos de Coneval y del INEGI, más del 60% de los mexicanos tienen algún grado de pobreza. El discurso de Andrés Manuel es un discurso que enfrenta al sistema, que propone un cambio, que atiende las bases sociales y, por tanto, sumado al hecho que no han estado en el poder, ni le convenía ganar ninguna gubernatura, porque si no era poner a prueba Morena en 2 años previo a la elección presidencial. Estratégicamente era más conveniente para Morena que no ganara, para que siguiera jugando el papel de víctima frente a un sistema que lo bloquea. Tan es así que acaba de hacer unas declaraciones en esta semana, Andrés Manuel, donde dice que perdieron precisamente porque el sistema jugó en su contra, hubo mapaches, y empieza a hacer una serie de calificativos que lo que gana son simpatizantes. Entonces Morena atiende el discurso que requiere la sociedad, no que resuelve sus problemas. Es que él habla de qué cosas hay que cambiar, pero no dice cómo. Exacto. No dice cómo. Y en las propuestas que yo he escuchado, realmente me dan miedo. Me dan miedo porque habla de que todos vamos a tener empleo,
No, en ningún país, ni en los países más ricos, hay 100% de empleo. Luego habla de becas, lo mismo este muchacho Cuitláhuac, iba a dar becas a todos los estudiantes de preparatoria, iba a dar pensiones a todos los adultos mayores de 65 años, una cantidad mensual, y yo pregunto, bueno, ¿de dónde iba a sacar el dinero si el Estado está quebrado? Es que es muy fácil prometer, el problema es poder cumplir, y creo, como dicen en mi tierra, para que haya caldo de pollo, primero hay que tener el pollo. Entonces, el problema de estos discursos es que se habla de lo que la gente quiere escuchar, pero para poder llegar a obtener todos esos resultados hay que trabajar mucho. Las cosas no salen de la nada y por ahí dicen que para poder repartir riqueza, primero hay que crearla. Algo que destaco de Cuitláhuac, me tocó escuchar su presentación económica en una cámara empresarial en Veracruz. Su propuesta económica considero que es muy buena, sin embargo es del modelo británico, del modelo inglés, del modelo alemán. Las situaciones económicas allá son muy diferentes a México. O sea, su modelo es bueno, pero aquí tenemos condiciones muy diferentes, el comportamiento de la sociedad es muy diferente, entonces puede caer en la demagogia, en el discurso que haga inoperante ese tipo de programas que aplicados de manera social solo impactan la microeconomía, pero no el desarrollo de un estado o el desarrollo y crecimiento de infraestructuras de un estado, porque su programa está basado en apoyos sociales. Entonces generamos control a través de programas sociales para manipular la pobreza, que es algo que nosotros hemos insistido. Los programas asistenciales lo único que hacen es generar contención de la pobreza, no la resuelven porque políticamente es conveniente. Pero además controlan con ello los votos. Exacto, entonces políticamente a los partidos dicen, ¿para qué hago independiente a la sociedad si mejor yo le doy una despensa, le doy un seguro popular, le doy lo que necesita y me lo debe a mí? Que ahí están los fracasos, solo hay que voltear a ver a Venezuela. Y ojo, México critican mucho los gobiernos al propio Venezuela, pero si revisamos las políticas públicas de México, tenemos políticas públicas demasiado populares, demasiado asistencialistas, cuando tendríamos que hacer una reestructura para que la propia ciudadanía, el propio mexicano pudiera emprender económicamente y sacar adelante, no por lo que le regalen, sino por el valor que tiene de producir riqueza. Por su propio esfuerzo. Lo que pasa es que si eso se logra, el mexicano independiente, el que no depende de un programa asistencialista, tiene criterio también independiente y voto independiente, un voto libre. Y muchas veces a los sistemas arcaicos que todavía funcionan en algunos países, y creo que aquí en México no cantamos mal las rancheras, pues eso es un negocio. El que haya pobres y el que se regalen cosas son votos seguros para las elecciones. Necesitamos gente, en mi opinión, necesitamos gente libre, necesitamos gente emprendedora, necesitamos gente que no dependa de un subsidio. Necesitamos gente que busque su crecimiento, su desarrollo por sí misma sin necesidad de los programas. Pero vamos a una pausa, el tiempo es nuestro enemigo, regresamos en un momento más, no se vaya, seguimos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano, catedrático, investigador y analista político. Y estamos hablando sobre el tema electoral, por qué ganaron unos partidos, por qué perdieron otros, por qué han crecido tanto, por ejemplo, el Partido Nuevo, Morena. Pero tenemos que hablar también sobre la ciudadanía. La ciudadanía, yo quedé admirado cómo, a pesar de las amenazas que se recibieron por teléfono, inclusive llamaron a mi casa, de un tal comandante Cobra, que anunciaba que nos iba a ir muy mal si salíamos a votar. Yo creo que eso fue un intento desesperado de inhibir la votación y sin embargo la gente reaccionó y como estamos en Veracruz, reaccionó estupendamente. ¿Por qué? Porque luego lo sacaron en los medios, en las redes sociales. Dice, cuidado, ahí viene el comandante Cobrador, y era un tipo en una moto que es el cobrador, el abonero que pasa de casa en casa cobrando los abonos. Entonces, algo que a lo mejor se hizo para intimidar, finalmente se tomó a chunga, se tomó a broma, hizo que mucha gente saliera
a votar, a pesar de la supuesta amenaza o presunta amenaza de esta persona. Ese fue un acto desesperado y en la desesperación mal calculado. En política, la estratega que más cálculos hace, más probabilidades tiene de ganar. Y fue un cálculo totalmente adverso. Se atrevieron a intimidar a la sociedad veracruzana, en una sociedad que ya está desafortunadamente habituada a la violencia. Incluso en estos micrófonos, en los noticieros de Grupo FM, 2 semanas antes habíamos comentado que si era una estrategia para inhibir el voto, que de repente se soltó una oleada de ejecuciones, de situaciones de violencia, incluso en la iglesia Santa Rita, el haber levantado a una persona de ahí de la iglesia. Si la finalidad era inhibir el voto, era un grave error, porque la sociedad veracruzana lo único que fue es recordar cómo habían vivido o cómo hemos vivido durante la última década. Entonces fue un cálculo muy malo. La sociedad dijo: vamos para adelante. Inmediatamente en redes sociales se empezó a descalificar esa llamada o el mensaje de texto y provocó un efecto inverso, que la ciudadanía saliera a emitir su voto, saliera y participara. Incluso lo hicieron muy temprano en muchos lugares de la zona conurbana y del estado de Veracruz. La gente salió a votar de las 8 a las 11:30 y después fue disminuyendo, pero la gente tuvo el valor y la responsabilidad porque necesitaban un cambio y porque veían en Miguel Ángel Yunes una persona experta en materia de seguridad. Si algo fue su fuerte para Miguel Ángel Yunes como candidato, en los estudios de medición que realizamos, es que la gente asocia a Miguel Ángel Yunes como una persona experta en temas de seguridad, porque ha trabajado en ese medio, en la Subsecretaría de Seguridad Pública, y eso provocaba que si por este lado me quieren intimidar, pues entonces voy a respaldar al que puede resolver esa situación. La participación ciudadana fue muy positiva. Hubiera sido más favorable superar el 60%. La participación histórica andaba en el 58%. Bajamos, va a quedar al final entre el 54, 55% la participación de esta jornada electoral. Y desde luego, pues los jóvenes que tanto participaron en redes sociales no tuvieron la presencia en las urnas. Sí, los universitarios como de alguna manera están más informados, hay una interacción diferente con los académicos, se vio el voto en las urnas. Inclusive a mí me tocó diseñar y publiqué una columna de un programa entre universidades que era un punto por la democracia. Unos lo aplaudieron, otros lo criticaron, pero era desde las universidades también formar la responsabilidad de salir a votar, y como parte de esa formación yo propuse un programa entre las universidades del estado de Veracruz de darle un punto a los jóvenes que salieran a votar como un reconocimiento de cumplir con una obligación constitucional, un deber civil. Y algunos de los que criticaban decían, bueno, pero ¿por qué dar algo? ¿Por qué? Porque lo habitual es no votar, lo habitual en los jóvenes es no participar, porque hay un rechazo al tema de la política. Sin embargo, la política forma parte de la sociedad y es necesario participar en política, y esto provocó que si bien los jóvenes, y lo vamos a ver más adelante en los datos ya cuando cierre todo esto y el INE y el OPLE publiquen sus estadísticas, vamos a ver qué sectores de los jóvenes fueron los que participaron, y estoy seguro, por lo que pude apreciar, que muchos jóvenes no participaron como se esperara, por eso el resultado de Morena. 2, quienes más votan y fueron a votar son los de 30 a 54 años. En las estadísticas del INE vota hasta el 70%, siendo el voto de la mujer un 8% más alto que el del hombre. Es decir, ¿quiénes definieron esta elección? Las personas de 30 a 54 años. Y a partir de ahí, de 55 en adelante, baja un poco en la participación, no porque sean menos responsables, porque el ser humano ya enfrenta algunos problemas de salud o de dificultad de movilidad y baja
a una participación del 68%, es decir, y empieza a bajar con los adultos de más de 64 años, que es el sector del padrón electoral más alto. Representan el 12.74% del padrón, más de 700,000 electores. Sin embargo, su participación es cercana al 54% por problemas de salud que los dificultan ir a votar. Sin embargo, fue un reconocimiento. Alcanzó la participación para que hubiera un cambio, y desde luego esto va a provocar que mucha gente retome la confianza desde la ciudadanía de decir, oye, el voto sí sirve, el voto es efectivo, si participamos, si es mayoritario, ni siquiera las estructuras de los partidos tienen la capacidad de manipular el voto, la capacidad de orquestar un fraude, porque entonces sí cuenta el voto. Este fenómeno va a provocar que la próxima elección para gobernador tenga una participación más alta, porque se van a dar cuenta que sí funciona ir a votar, que el cambio sí es posible, y ahora esperemos que haya alternancia. Entonces, como ciudadanía ha sido muy positivo, había un ambiente de participación a pesar de todas estas rumores, intimidaciones con la finalidad que la gente no fuera a votar, pero ahí está la respuesta del ciudadano, sobre todo las personas de edad madura, ya adultos de 30 a 54 años, son los que fueron a hacer la diferencia, y eso provoca que se recupere la confianza. Y yo tengo la certeza que en 2018, cuando vuelva a haber elección para gobernador, va a participar más gente, porque vamos a entrar en un esquema de decir, sí cuentan los votos, sí puede haber alternancia o cambio político si participamos. Entonces esto va a tener un efecto en recuperar la confianza en las instituciones, pero gran responsabilidad tiene Miguel Ángel Yunes Linares de dar resultados inmediatos para que esta inercia positiva en el estado de Veracruz no se pierda, como llegó a pasar con Vicente Fox en el 2000, que se generaron grandes expectativas, pero muchas de ellas eran poco viables porque había un bloque del PRI que no permitía ninguna reforma. Aquí en el Congreso van a tener mayoría simple, y de ahí seguirá Morena, y de ahí seguirá la alianza del PRI en votos. Es decir, sí va a haber un factor de algunos cambios legislativos complejos, porque solo va a tener Acción Nacional con el PRD mayoría simple, no mayoría calificada, si quieren hacer reformas constitucionales o el tema del fiscal, que va a ser algo interesante cómo se pueda resolver. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos en un momento más. No se vaya, seguimos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al doctor Jeremías Zúñiga Mezano, catedrático, investigador y analista político. Bueno, pues estamos platicando sobre los resultados de las elecciones. Doctor, estamos hablando de la madurez que hubo de la ciudadanía, mayor participación, confianza finalmente, y la esperanza de que a través del voto se pueden lograr esos cambios democráticos que el país necesita, que la sociedad necesita. Es importante también, y estamos ya prácticamente llegando a esta conclusión, que la ciudadanía participe, que entienda que la política es sucia porque hemos permitido que se ensucie, pero si la ciudadanía participa y obliga a las personas que resulten electas, a los candidatos que resulten electos, que hagan un buen papel, que hagan un buen trabajo, que se rodeen de un equipo de gente eficiente, capaz y honrada, pues yo creo que nos vamos a dar cuenta que nuestro voto sirvió para mejorar la política y para mejorar la situación, la vida, en ese caso de los veracruzanos. Hay algo que me interesa que comentemos también. Yo creo que López hizo muy bien en marcar las tendencias desde el domingo. Si no lo ha hecho así, menudo lío que se iba a armar. Afortunadamente no se cayó el sistema, no se fue la luz, funcionó bien todo, a pesar de las sospechas que había de parcialidad. A lo mejor era algo ya tan obvio que no había forma de modificarlo, de cambiar el resultado. La tendencia era tan clara, tan fuerte, tan marcada en los estudios que se habían realizado y en las encuestas que se publicaron, aquellas que yo denomino serias porque publican su metodología completa, no solo una parte de esa metodología o del procedimiento, era muy marcado el resultado. Fue importante
que el OPLE, a través del grupo de los 5 científicos, dieran a conocer el conteo rápido, que es diferente a una encuesta de salida. Hay que distinguirlo. Una encuesta de salida es de lo que la ciudadanía en ese momento conteste, que cuando empezaron a dar por ganador a Héctor Yunes, yo leía en encuestas como la de Parametría que señalaban 33% de las personas no quiso responder, y ese era un dato que no daban a conocer, pero había que leer esas letras chiquitas. El que no quería responder era porque había votado por otro candidato. Exacto, había un voto oculto, que además el voto oculto estuvo presente en todos los estudios que se realizaron, en todas las encuestas, y el voto oculto tiende a ser en contra del propio sistema. ¿Esto qué provocó? Que cuando hacen las cuentas se dieron, en ese momento percibieron que era el triunfo contundente, porque el conteo rápido, el día de la jornada electoral, seleccionaron en todo el estado 1,250 casillas, que era el 10% de las casillas que se habían instalado, que se iban a instalar en la jornada electoral. Incluían municipios lejanos, la sierra, ciudades principales, y se escogen estas 1,250 casillas proporcionalmente de acuerdo al tamaño de la población, a la distancia, a los datos de comunicación. Entonces es un estudio estadístico sobre datos reales, no encuestas de salida. Serán el contabilizar las actas ya de las urnas, y hacen un procedimiento matemático que dio una tendencia que se confirma que era irreversible, donde se le daba el triunfo a Miguel Ángel Yunes. Esto generó mucha certeza, porque también veíamos a nivel nacional la irresponsabilidad de los líderes de los partidos políticos nacionales, donde decían que habían ganado 9 o 10 gubernaturas, en el caso de Manlio Fabio Beltrones, cuando ellos tenían los datos reales de cómo estaban los números, y quizás hubo más mesura en el caso de Anaya, cuando dijo hemos ganado, pero no quiero decir cuáles. A lo mejor todavía no tenían certeza, o en el caso del PRD, que también se reservaba, pero el hecho de Manlio Fabio Beltrones de salir y decir hemos ganado 9, y una declaración señalaba que 10 gubernaturas habían ganado, cuando ellos desde luego son alimentados por las cifras de los estados. Algo que me llamó mucho la atención es que para este proceso en Veracruz se registraron 24 casas encuestadoras para hacer muestreos de salida, pero si revisábamos esas 24 empresas, muchas de ellas, la mayoría, fueron creadas para este proceso electoral en 2016. Había no más de 5 que se dedicaban y se dedican exprofeso a hacer encuestas. Las demás eran algunos medios de comunicación y empresas que si uno investiga en internet, las crearon en 2016 para generar percepción y como una estrategia de campaña. Generó desinformación. Sin embargo, algo que en la tarde del domingo tuve la oportunidad de estar aquí en Grupo FM en el noticiero, y yo veía 2 fotografías, y cuando me mostraban las fotografías yo le dije, la primera impresión cuando salió Héctor Yunes a dar la entrevista que había ganado, la primera imagen que se capturó demostraba derrota, y aquí testigo es Patti, que estaba ella en los micrófonos. Yo le digo, es que está diciendo que ganó, pero su expresión corporal dice derrota, y en el caso de Miguel Ángel Yunes yo notaba enojo. Incluso su declaración mostraba, ganamos, pero salgan a buscar las actas, es decir, mostraba enojo, no derrota. Y del otro lado yo veía derrota, que ahí la testigo es Patti, porque ella estaba conduciendo el noticiero y me enseñó las fotografías. Y esto lo que permitía es que había una información cruzada, distinta en el ambiente. Manipulada totalmente. Manipulada totalmente. Veíamos, por ejemplo, las fotografías de los mítines de uno y de otro. Para algunos medios impresos, por ejemplo, el cierre de Miguel Ángel, que fue un cierre con una gran cantidad de asistentes, para algunos medios no existió. No, vaya, ni siquiera en las últimas columnas o en las últimas páginas lo publicaron. Y sin embargo, en el caso de Héctor Yunes, ponían ahí los eventos que él tenía, pues totalmente llenos. Aquí choca un poco la lógica con la realidad y con las versiones que algunos daban. Por ejemplo, a mí se me ocurre hacer esta reflexión, bueno, ¿dónde, si eran tantos los seguidores de Héctor Yunes, dónde estaban a la hora de votar?
Y si Miguel Ángel Yunes no tenía seguidores, según algunos medios, porque ni siquiera una foto pequeñita publicaban en la última página, bueno, pues entonces, si Miguel Ángel no aparecía en ninguna fotos, ¿de dónde salieron todos los militantes? Pero simplemente ahí estaban, eran ciudadanos indignados que querían un cambio, y obviamente algunos medios, por intereses creados, pues simplemente lo ignoraron. Que no es malo, y en cualquier país democrático de primer mundo, los medios de comunicación, no vamos muy lejos, en Estados Unidos, las cadenas televisoras prácticamente aún se han declarado demócratas, todas republicanas, pero no pierden la objetividad. Es decir, aunque yo esté a favor de un candidato... Es que si pierden la objetividad, pierden al público, pierden a los radioyentes, a los lectores, a los televidentes. Yo puedo estar con un candidato, pero no le cierro el espacio al otro. Claro. Incluso los candidatos saben en Estados Unidos que cuando van a un medio, los comunicadores, los conductores van a ser más duros porque no son de su línea, pero los invitan, les dan la oportunidad que participen. O sea, no cierran la información hacia el oyente, hacia el público, sino al contrario, los utilizan además para rating, para vender, y eso no deja ni aleja de tener yo mi preferencia política. Creo que eso nos hace falta, no espantarnos de que un medio apoye a cierto candidato, a cierto partido. Está en su derecho, nada más que no se anuncie como alguien imparcial. Que diga, yo simpatizo, sí, me cae bien, vamos a apoyar. Apoyo a tal candidato, pero le doy el mismo espacio y derecho de que el adversario sea cubierto, tenga su información, porque mi obligación como medio de información y de comunicación es ser parte de la equidad del proceso que está regulado en la ley. Y entonces el solo omitir, pues no pasó nada, aquí nunca hubo, pues eso también, en lugar de provocar un efecto positivo, enardece, porque ya las redes sociales no ocultan nada. Es más, ahora cualquiera que va a un evento, si no se toma una foto y la sube a Facebook, dice como si no hubiera existido el evento. Entonces, en redes sociales estaban todas las fotografías, estaban las transmisiones ahora por Periscope, por Twitter, el propio Facebook, que ya tiene para transmitir en vivo video, se publicó todos los eventos. Entonces uno se podía enterar si el candidato estaba en Tantoyuca, podía ver el evento. Si el candidato estaba en Coatzacoalcos, se podía ver el evento, lo que decía, lo que se comprometía. Y ahí, quienes hacemos análisis, veíamos las reacciones de la gente. Muchos eventos veía yo a los mismos que nada más los movían de un evento a otro, y pues se veían eventos masivos, pero si te rodeas de los mismos, pues todos te van a aplaudir con la misma intensidad. Que eso es algo que desde luego afectó este proceso. En razón proporcional a las tortas y a los estímulos. Miren, el tiempo se ha acabado, es nuestro principal enemigo. Y yo creo que la plática es tan interesante que ahorita mismo tomamos el compromiso con el doctor para invitarlo con mucho gusto para que la próxima semana esté otra vez con nosotros y podamos darle continuidad a esta plática y estas conclusiones que son muy interesantes para todos y que afortunadamente estamos en el año 2016, donde es factible hablar de estos temas con toda libertad, con todo respeto y con toda responsabilidad. Es algo que los mexicanos nos hemos ganado a pulso y que esto, pensar que pudiera darse hace 20 o 30 años era prácticamente imposible. Entonces, muchas gracias por el favor de escucharnos y el compromiso que aquí tomamos con el doctor es de que la próxima semana, Dios mediante, continuamos con el mismo entrevistado y con el mismo tema. Muchas gracias y hasta pronto.